tal? Sean todos bienvenidos, bienvenidas a nuestro primer encuentro internacional en educación emocional. Un saludo a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy de manera presencial y a los que nos verán en el futuro en nuestra grabación. Un saludo también. Recordando que estamos en nuestra sala de educación emocional para organización. El día de hoy tenemos al doctor Jorge Treviño, que nos impartirá el tema de mediación corporativa, de sus alcances y bondades. El doctor Jorge Treviño, en un extenso currículum, es director general del Centro de Mediación Privado en Nuevo León, México. Es mediador certificado por el Poder Judicial de Nuevo León, licenciado en Derecho por la UNAM, máster en métodos alternos de solución de controversias de la UANL, doctor en filosofía con acentuación en ciencias políticas de la UAN. Los dejo con ustedes. Les recuerdo que todas sus dudas y comentarios me las pueden hacer saber por medio del chat y los invito a que se comuniquen por él para que nuestro ponente las pueda responder. Los dejo con el doctor Treviño. Muchísimas gracias. Perfecto. Buenas tardes. Gracias, Jessica. Buenas tardes a todos. Como bien comenta Jessica, mi nombre es Jorge Treviño. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es un gusto en este caso estar aquí con CEDIE. Muchas gracias, CEDIE, por invitarme a este encuentro internacional de educación emocional. Y de igual manera, muchas gracias a toda la gente presente, a este quórum tan apreciable. Sí, ahora, pues es la hora de la mediación. Vamos a hablar de mediación. Sí, es importante que nosotros conozcamos muy bien esta figura tan peculiar de la mediación, porque todo el mundo escuchamos acerca de que mediación por acá, mediación por allá, mediación en mi escuela, mediación prácticamente en el trabajo, mediación con mi familia, mediación con los amigos y hasta con desconocidos, ¿verdad? Sin embargo, es importante que nosotros aterricemos bien este término, ¿verdad? Lo conozcamos bien a fondo, conozcamos todas y cada una de sus características. Entonces, para ello, precisamente, es esta ponencia. Digamos que aquí nos vamos a enfocar a la mediación corporativa, todo lo que tiene que ver con las empresas, ¿sí? Que es una rama de la mediación, porque estamos hablando de que la mediación pues prácticamente tiene muchos campos donde es invitada. Sin embargo, ahorita y por lo pronto vamos a enfocarnos en esta situación de la mediación corporativa. ¿Qué les parece si comenzamos a compartir una presentación que traigo por aquí? Permítanme tantito. Bien, comenzamos. Como bien les comento, este es el tema que vamos a traer aquí a colación, mediación corporativa. Punto, de sus alcances y bondades. Reitero, es importante que conozcamos esta figura. Esta figura es innovadora, es funcional para cualquier persona, no únicamente para los empresarios. Es funcional para todo aquel que quiera de alguna manera transformar sus desacuerdos. No les llamemos tanto conflictos, vamos a llamarle desacuerdos. Se escucha un poquito más agradable, que ahorita vamos a ir viendo un poquito las diferencias, ¿no? Los grados de diferencia. Pero al final de cuentas es importante que conozcamos, repito, esta figura, porque es funcional para aquellas personitas que de alguna manera, pues, tratan de abordar sus desacuerdos, ¿sí? De una manera pacífica, agradable, práctica, de una manera en la cual, pues, no necesariamente entremos en una situación adversarial, ¿no? Sino entremos de una manera agradable, ¿no? Bueno, comenzamos. Parece ser que tenemos 45 minutos para poder prácticamente hacer esta ponencia. Caray, es poquito tiempo, yo creo que sí me voy a tener que dar un poquito más de prisa. Traigo muchas filminas, traigo muchas diapositivas que me gustaría compartir con ustedes. De hecho, estas filminas me gustaría que las observaran bien. Digamos que es prácticamente una de las estrategias que uno trata de traer aquí con ustedes para que ustedes puedan apreciar bien este fenómeno, ¿no? De igual manera, una de las estrategias que estoy aquí aplicando con ustedes y que es una herramienta precisamente de mediación se llama rapport. El rapport simple y sencillamente no es otra cosa más que una situación de dar una igualdad en comunicación, prácticamente dar ese equilibrio o esa armonía en la comunicación, ¿sí? Dar esa sinergia para que el mensaje sea transmitido de la manera adecuada, ¿verdad? Sí. Entonces, comenzamos con las filminas. Es importante que nosotros, si vamos a dar una ponencia, pues obviamente tengamos un objetivo. Y el objetivo primordial prácticamente de esta presentación es reconocer
a esta mediación como parte complementaria del escenario corporativo, ¿sí? Dentro de algunos objetivos pequeñitos, podríamos decir, reconocer a la mediación como una estrategia para un fortalecimiento dentro de tu empresa, reconocerla como una práctica constructiva y funcional dentro de la misma, y, ¿por qué no?, también identificarla como un recurso legítimo y auténtico en nuestra empresa y en nuestra vida, ¿sí? La mediación existe, la mediación tiene movimiento, está presente, y la realidad es que es cuestión de que nada más la conozcamos para poder, pues digamos, hacer uso de ella, ¿sí? Así de sencillo. Bueno, comenzamos. Digamos que es importante que si estamos hablando de la mediación corporativa, como bien les indico, primeramente decimos mediación corporativa. Me hace mucho ruido. Pues, híjole, caray, tengo un nombre, tengo un apellido. Como a nosotros nos enseñaban en la primaria, no sé si ustedes recuerdan sus clases de español, donde decían lexema y gramema, ¿no? Que al final de cuentas nos hacía pero un relajo en la cabeza, y decíamos, ¿qué es todo eso, no? Mejor sepáramelo, por favor, porque realmente no entiendo nada. Entonces, yo creo que aquí lo que vamos a hacer para lograr un mejor entendimiento de las cosas es separarlo. Vamos a separar el nombre del apellido, vamos a agarrar el nombre de pila, ¿qué les parece? Primero comenzamos con mediación, ¿sí? Y posteriormente, ya una vez entendiendo este fenómeno, ¿sí? En este caso intervenido por el hombre, ya podemos ahondar un poquito más en lo que viene siendo algunas de sus áreas de aplicación, como es el corporativo, ¿sí? Bueno, yo aquí me tomo la molestia de poner dentro, abajo de la mediación constante y corporativa, una variable. ¿Por qué constante? ¿Por qué variable? Tiendo un poquito a utilizar algunas palabras o algunos términos metodológicos, me gusta, para simple y sencillamente darle alguna cuestión un poquito más práctica, más de entendimiento, más de invitación. Al hablar de constante, yo estoy diciendo que la mediación es el mismo recurso, es el mismo método, es el mismo proceso, procedimiento, filosofía, como lo vamos a ver un poquito más adelante, al cual vamos a recurrir para atender nuestros desacuerdos, para fortalecer nuestras relaciones interpersonales, para mitigar, en este caso, repito, no únicamente los desacuerdos o conflictos, sino también para construir acuerdos, ¿sí? Entonces es importante que recurramos a este fenómeno tan práctico, con muchas bondades, con muchas características, pero de igual manera, variable. ¿Por qué variable? Porque la corporativa es una de tantas, ¿sí? Tenemos el campo familiar, tenemos el campo civil, tenemos el campo penal, tenemos el campo administrativo, ecológico, agrario, y así me puedo seguir. A final de cuentas, la mediación tiene para todo, ¿sí? La mediación podemos llevarla a cualquiera de estos campos para que sea funcional y tenga el mejor de los resultados, ¿sí? Sin embargo, para, digamos, en este caso, saber cómo lo vamos a abordar, necesitamos tener un objetivo, y nuestro objetivo es, pues, ir directamente a atenderlo a las empresas. Bueno, dejen mirar la siguiente. Un tantito. Bueno, primeramente, me gustaría que checáramos la diapositiva, por favor, y observáramos qué es lo primero que nosotros hacemos cuando tenemos un conflicto, un desacuerdo. ¿Qué es lo primero? Caray. O sea, lo primero es, hagan de cuenta que nos liberan, nos desatan, nos quitan las cadenas, y es como si nos dieran cuerda, y automáticamente, llámese por costumbre, como aparece en la parte de abajo, donde hay una personita que ahí está, pues abriendo, pues digamos, el armario, ¿sí? Llámese porque tenemos un grillete y nos sentimos obligados, porque pues bien, a lo mejor no nos están también aconsejando como tenemos ahí a mi estimado abrazando a la persona preocupada por resolver un desacuerdo, o de igual manera también porque existe desconocimiento muchas veces de la materia. Llámese por cualquier causal, inmediatamente lo que hacemos es ir corriendo con un abogado. Vamos a correr con un abogado, el abogado me representa, el abogado es mi 1-2, basta con que yo simple y sencillamente lo contrate, y de aquí nos vamos directamente a un juicio tradicional u ordinario, donde quien lo va en este caso a presidir va a ser un juez. Entonces, siempre es lo mismo, la tradición, la costumbre, el desconocimiento, los miedos muchas veces. Todo eso nos lleva a optar siempre por lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y lo que hacemos, si no nos estamos dando cuenta, es que siempre estamos delegando. Nosotros, desde que nacemos en desacuerdos.
Desde que nacemos, nacemos en conflicto. Como dicen algunos autores, el conflicto está en nuestra sangre, está en nuestros genes, están desde que estamos prácticamente, pues, en el vientre de nuestra mami. Entonces, desde ese momento estamos en conflicto. ¿Por qué? Porque existe una dualidad. El conflicto, digamos que tiene como origen una dualidad. El conflicto tiene un desacuerdo, tiene una discrepancia de ideas. El conflicto prácticamente es una situación con el cual nosotros traemos de naturaleza, ¿sí? Desde el momento en que decimos positivo, negativo, frío, calor, día, noche. Es un conflicto, es una dualidad, hay un desacuerdo. Sin embargo, uno necesita del otro para poder existir. Es como si fueran prácticamente simbiontes, ¿sí? Entonces, uno necesita del otro. Entonces, nacemos en conflicto. Entonces, si nosotros ya traemos el conflicto, ¿por qué necesariamente tenemos que delegarlo? ¿Por qué con terceros? ¿Por qué nosotros no tenemos la capacidad para atrevernos? ¿Por qué no exploramos? ¿Por qué no buscamos alguna otra alternativa que de igual manera nos pudiera a nosotros dar una oportunidad para tener un mejor resultado? Con esto no estoy desacreditando un poder judicial, con esto no estoy desacreditando a los abogados, yo también soy abogado. Con esto no estoy desacreditando a los jueces que nos regalan justicia, al contrario, su oficio es muy respetable. Simple y sencillamente la mediación viene a sumarse. La mediación es una opción más, con diferentes características, con muchas bondades. Y lo que viene prácticamente a hacer es brindarle al interesado todas esas bondades. Hey, examínalas, te convienen, es lo que quieres. ¿Quieres a lo mejor resolver tu desacuerdo de una manera práctica, de una manera no adversarial, es decir, libre de violencia, es decir, pacífica? Pues adelante, ve a la mediación, salvo que tú digas, ¿sabes qué? Me quiero tornar al de al lado porque ya tengo prácticamente esta situación más que resuelta, pues vete a un litigio, ¿sí? Nosotros no venimos a sustituir prácticamente un proceso tradicional, no podemos hacer eso, simple y sencillamente venimos a sumarnos, no a restar, ¿sí? Entonces es importante que nosotros reconozcamos esta situación. Prácticamente la mediación desde su inicio, pues digamos que, y con excelentes resultados, ha estado pues luchando con una cultura, ha estado luchando con una costumbre, ha estado luchando con una ideología, ha estado luchando con una cuestión donde el ser humano pues dice, tengo un problema, pues ya tengo quien me lo resuelva, porque necesariamente me tengo que molestar yo, ¿sí? Porque necesariamente me tengo que poner a prueba. Pónganse a prueba. Verán que la mediación, a final de cuentas, es el mejor método. Repito, si en ella estamos buscando mitigar un conflicto, buscar un buen acuerdo, acuerdos sostenibles, obviamente, y sobre todo, procurar. Si no es, digamos, dentro de procurar como un paréntesis, construir, formar, fortalecer, recuperar relaciones interpersonales. Si ese es tu objetivo, la mediación es el mejor modelo. Continuamos. Bueno, aquí comienza todo prácticamente. ¿Qué quiero? ¿Por qué es tan difícil decidir lo tradicional o los MASC? ¿Qué son los MASC? Mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Aquí precisamente viene inmersa la mediación, al igual que algunas otras figuras que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Lo tradicional ya sabemos, el litigio, con sus características. Son características, repito, muy respetables, digamos que trae prácticamente su proceso, su cuestión protocolaria, muy respetable, tiene buenos resultados, busca la justicia, busca conocer quién es el culpable también de ser así. Pero los mecanismos alternativos, no. Los mecanismos alternativos lo que buscan es prácticamente construir. A los mecanismos alternativos no les interesa saber quién tiene la culpa. No les interesa saber quién es justo y quién no es justo. Que a final de cuentas, si ustedes me preguntaran, para mí la justicia es un constructo. Para mí la justicia es una situación totalmente subjetiva. Cada quien tiene su propia justicia. Lo que para uno es blanco, para otro es negro y para otro es gris. Así de sencillo, ¿sí? En su momento decían, darle a cada quien lo que le corresponde. Por ahí decía Ulpiano, si no tengo mala memoria, ¿sí? Entonces, pero a final de cuentas, la justicia es subjetiva, depende del juez, depende del caso que traigan a colación, depende de las partes, depende de los abogados, depende del escenario, depende del factor circunstancial más que nada.
Entonces, para eso, los mecanismos alternativos dicen, no, a mí no me interesa saber quién tiene razón. ¿Sí? A mí me interesa, tú estás aquí y tú estás aquí, pues simple y sencillamente vienen no a competir. Ustedes no vienen a competir, no vienen al clásico ganar y perder. No vienen a esa teoría de juego donde tú dices, yo para que yo gane, tú necesitas perder. No, no vamos a eso con los mecanismos alternativos. Los mecanismos alternativos van por un gana-gana. ¿Sí? Los mecanismos alternativos van por una construcción, van por una colaboración. Tú das un paso, yo te sigo, y vamos los dos agarrados de la mano. ¿Sí? Hagan de cuenta, imagínense esto como un rompecabezas, donde prácticamente nosotros lo que hacemos es construir. Lo que hacemos prácticamente nosotros es agarrar cada quien su pieza, cada quien su granito de arena, y lo que hacemos es aportar y meterlo al saquito, pero obviamente que sea funcional, y obviamente, y aquí tendríamos que ver cada uno de los mecanismos alternativos, pero al final, ahorita los vamos a ver, pero al final de cuentas, dentro de las características primordiales que tienen los mecanismos alternativos de solución de controversias, primero, son alternativos, repito, vienen a sumar. Segundo, son pacíficos. Al momento que entran en un modelo de cultura de paz, quiere decir, fuera violencia, no violencia. Yo a ti te veo como alguien que viene a colaborar conmigo, te veo como un compañero, te veo como un amigo. Sí, tenemos esa capacidad. Vamos a la siguiente. Dentro de los MASC tenemos los 4 principales: negociación, arbitraje, conciliación y mediación. Comenzamos con el primero, negociación. La negociación siempre ha existido la negociación. La negociación desde los fenicios, desde que estaban en sus barcos, desde los mesopotámicos, los babilónicos, ya no se me ocurre alguna civilización más atrás. Entonces yo creo que prácticamente estamos hablando de que siempre ha existido la negociación, desde el Código de Hammurabi, yo creo. Entonces, la negociación, pues, es un tronco común prácticamente de los otros 3. ¿Qué es una negociación? Sencillo, no hay que buscar definiciones. ¿Existe un interés de por medio? ¿Existe una negociación? ¿Existe un intercambio? Adelante, hay una negociación. Así de sencillo. Es decir, el trueque siempre ha existido. Continuamos. El arbitraje. El arbitraje es otro de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es muy especializado. Es el que se parece un poquito más al litigio, pero también tiene sus propias características. El arbitraje es para materia internacional. El arbitraje también es para materia laboral. Para materia internacional es para aquellos estados partícipes, como por ejemplo los tratados de libre comercio, todo lo que tenga que ver con tratados donde existe una construcción entre países, entre comercio y demás, ahí entra precisamente el arbitraje. ¿Sí? Es súper especializado. Lo lleva un árbitro, no un juez. Digamos que lo comienza prácticamente una cláusula arbitral donde prácticamente van a decir bajo qué leyes y bajo qué proceso. Por cierto, estos dos los escogen las partes. Y por último, no tiene una sentencia, tiene un laudo como resultado. Vamos con el siguiente. Quise dejar hasta el último la conciliación y la mediación. ¿Por qué? Porque son los que se parecen un poquito. Y para algunos mediadores todavía existe alguna confusión. Aquí, ¿qué pasa con la conciliación y con la mediación? La conciliación, digamos que existe un tercero involucrado llamado conciliador. En la mediación, exactamente lo mismo. Existe un tercer involucrado, pero aquí le cambiamos el nombre. No es conciliador, es mediador. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Ambos de alguna manera buscan una lluvia de ideas. Ambos de alguna manera buscan, primero, categorizar los intereses. Buscan ahondar en cada uno de ellos e ir aportando intereses y respuestas, aportaciones, lluvia de ideas, y de igual manera evaluarlas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Un conciliador, dependiendo de su cultura, dependiendo de su literatura, dependiendo de su experiencia, de su conocimiento, él sí se toma la molestia de decirte qué tienes que hacer. Esto lo hace a través de un principio llamado principio de neutralidad. ¿Qué es lo que dice? Yo como conciliador, yo te exhorto a que hagas esto. Yo te digo que hagas esto. Ya las partes si lo toman o no, ya es otra cosa. Pero el conciliador sí se atreve a decirte qué hacer. ¿Qué es lo que pasa con la mediación? Aquí viene la magia de la mediación, que desde mi punto de vista es el más mágico, vamos a decirlo así, ¿sí? Es un poquito el más complejo, pero no es imposible, ¿sí? Digamos que desde mi punto de vista es el que necesita más preparación, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con la mediación? En la mediación, nosotros lo que hacemos como mediadores, no nos permitimos decirle a las partes qué tienen que hacer. Nosotros persuadimos a las partes para que ellas mismas vayan buscando el camino.
Esto lo hacemos a través de la comunicación. Lo hacemos a través de herramientas asertivas, incluso de programación neurolingüística. Nos apoyamos de las preguntas, donde prácticamente Sócrates estaría más que orgulloso de nosotros. ¿Sí? Entonces, aquí la verdad es que la mediación es magia. La mediación, a final de cuentas, lo que hace es, a través de todas estas herramientas, hey, yo te enseño el camino, te voy a dar el cauce, pero tú vete. Tú eres el generador de tu desacuerdo, de tu conflicto, tú tienes la capacidad de resolverlo. ¿Y qué mejor transparencia que eso para las partes? Entonces las partes, ellos mismos, van a aterrizar sus propios intereses, van a buscar sus propias soluciones y van a evaluarlas. ¿Y qué creen? Van a generar su propio acuerdo. Esta situación se le llama autocompositiva. No es heterocompositiva con la de los jueces, repito. Con los jueces, mis respetos, un súper trabajo, pero a final de cuentas no deja de ser un tercero involucrado. No son sus intereses. Puede sacarnos una sentencia del 100% de efectividad, pero ¿qué creen? Con la mediación tenemos una efectividad del 150. ¿Por qué? Porque las partes traen a colación su propia problemática y ellos mismos aterrizan su solución. Entonces, esa es la diferencia. El conciliador sí te dice qué hacer, el mediador te lleva para que tú mismo construyas y tú mismo aterrices. Continuamos. Bueno, en cuanto a la mediación, bueno, digamos que por cualquier lugar que vamos, escuchamos etiquetas y esto y aquello, como así inicié, así aperturé con la familia, con lo que viene siendo con nuestros amigos, con el extraño que va pasando, que a lo mejor también va hablando de mediación. No sé, escuchamos que la mediación puede ser una estrategia, es un modelo, una disciplina, para aquellos que simple y sencillamente dicen, la disciplina yo la hago para, pues, aplicarla aquí a mi familia. Pues, ¿qué crees? Mal hecho, porque no podemos hacer eso. Nosotros no podemos, en este caso, aplicar mediación con la familia. Somos prácticamente como los psicólogos, como los psiquiatras, no podemos hacer eso. Pero al final de cuentas hay algunos que lo traen como disciplina, otros lo traen como un recurso, ¿sí? En lugar de un modelo tradicional. Algunos otros como una filosofía, los que nos gusta mucho la filosofía y andamos pensando en presocráticos y, digamos, estoicos, sofistas y todo eso, ¿no? A final de cuentas, no dejan de ser ideas, no dejan de ser pensamientos que se tienen que aterrizar, pero todo parte de la creación de lo que viene siendo nuestro pensamiento, de nuestras percepciones. Entonces, bienvenida también sea la mediación como filosofía, como arte. Como arte es la parte romántica. Es la parte romántica donde nos dice que la mediación no es otra cosa más que la manifestación del alma, ¿sí? Entonces, también la podemos encontrar como herramienta, como ciencia, como paradigma de paz, ¿sí? Digamos, como paradigma de paz, yo me caso con esa, me gusta mucho esa, ¿sí? Es un ejemplo de paz, como un proceso. Bueno, como un proceso para todos aquellos que reconocemos que un proceso es lo que hacemos desde que nos levantamos desde la cama, nos levantamos en las mañanas, nos damos un baño, desayunamos, nos dirigimos a nuestro trabajo, laboramos y regresamos. ¿Por qué un proceso? Porque un proceso depende de muchas variables. Desde el momento en que tú abordas un escenario, obtienes recursos, los recursos prácticamente los llevas a un ejercicio o a un verbo, y hasta el último tienes un objetivo a cumplir. Eso es un proceso. Todos los días tenemos procesos. Procedimiento. Aquellos que atienden un poquito dicen, bueno, de manera metodológica, a mí me gusta la mediación sistemática. Aquella que tiene observación, experimentación, teoría, ley, es para los científicos, y un método a final de cuentas, que así fue como se conoció de inicio a los mecanismos alternativos, se conocieron como métodos alternos, no eran antes mecanismos alternativos. Aquí lo único que hicieron fue cambiar un poquito palabritas, algunas letritas, pero a final de cuentas, el fondo es lo mismo, es a lo que voy. ¿Por qué estoy transmitiendo esto? Independientemente hablando de cómo lo vayamos encontrando en la sociedad, la mediación es la mediación. Lo que la caracteriza son sus elementos, son sus características, valga la redundancia, ¿sí? Es su constitución, lo que viene siendo el fenómeno en sí, es universal la mediación. Independientemente hablando de que veamos todos estos modelos, todas estas etiquetas, todas estas palabras, la mediación es la mediación. ¿Y qué creen? Todas estas cumplen con la mediación, dependiendo qué nosotros queremos, qué en este caso nosotros necesitamos, qué anhelamos. Bueno, de igual manera, dice, existe toda una variedad de etiquetas. ¿Y qué creen? También existe toda una variedad de definiciones. Que existen doctrinarios en la materia, que existen la normativa en la materia, que por ahí el diccionario o la enciclopedia de la Real Academia, o que algún diccionario por ahí,
o que también a lo mejor el vecino que también opina. Todos tenemos una definición de mediación al final de cuentas, pero volvemos a lo mismo. A mí no me gustaría tanto andar ahorita a estas definiciones, sin embargo, de igual manera se las comparto para que las vean, para que las puedan observar. Subrayo en rojo lo que viene siendo las palabras clave de las definiciones de estos autores y de la normativa que aparece hasta abajo, de la normativa que prácticamente compete a mi región, que es Monterrey, Nuevo León, en México. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, tenemos de inicio a un autor ícono en la materia de la mediación, en la materia también de la conflictología. De hecho, él le dice conflictología a la situación. Se llama Edward Vinyamata Kant. Entonces, él aquí de igual manera nos regala una definición, al igual que Christopher Moore. También es otro ícono y también es baluarte dentro de la mediación. En el caso del primero es un autor español, en el caso del segundo norteamericano. Y por último tenemos pues nuestra ley de mecanismos alternativos, que es muy práctica, donde sencillamente pues nos hace una breve definición de lo que viene siendo una mediación. Como pueden observar, tenemos definiciones, tenemos etiquetas, tenemos de todo, ¿sí? Pero realmente, Jorge, ¿qué es una mediación? Porque cada quien tiene su punto de vista. Existe una variedad o una subjetividad en gama. ¿Sí? ¿Qué necesitamos ver? Entonces volvemos aquí. Decimos, existen una variedad de etiquetas, existe toda una variedad de definiciones, ¿sí? Pero ¿qué creen? Necesito que observen nada más esta filmina y ya es interpretativa prácticamente de lo que es una mediación, ¿sí? A final de cuentas y de manera práctica, esto es lo que quiero que ustedes chequen, que examinen, que analicen, ¿sí? En la primera figurita partimos de una situación pues no tan agradable, porque a final de cuentas como que no sale de una forma voluntaria de la puerta, ¿sí? Digamos que el desacuerdo pues ahí se volvió con un poquito y un grado de violencia, ¿no? Por decirlo así, ya existe una patada de por medio. De aquí pensaron, dijeron, ¿sabes qué? Ya estamos hartos de estarnos peleando, mejor vamos a aplicar un proyecto, vamos a entablar un proyecto, ¿por qué no hacemos un plan de acción? Vamos a dejar de estarnos peleando, no, pero yo quiero un juicio. Sí, pero tú no conoces a la mediación. ¿Sí? La mediación es un buen proyecto, mira, tiene estas características. A final de cuentas, dijeron, excelente, vamos a construir. Y de aquí, en la tercera imagen, tenemos un personaje que está, pues, construyendo esa palabrita de plan, es el mediador. El mediador siempre trae un plan. Antes de irse a una mediación, el mediador siempre debe de estar preparado. El mediador debe de ser un conocedor de la materia. El mediador debe de ser prácticamente una persona preparada tanto en la comunicación, tanto dentro de lo que viene siendo la estrategia para atender un conflicto. El mediador debe de tener conocimientos universales, conocimientos básicos, cultura general. ¿Por qué? Porque las partes vienen de una preocupación. Las partes vienen, digamos, de un desconocimiento. Las partes vienen en tono de que uno les ayude. No porque las partes vienen a construir, quiere decir que ellos conocen todo lo que tenga que ver con esa situación. Dicen que zapatero a tu zapato, la verdad, y dentro de la práctica, pues cada quien se dedica a lo que se dedica y se acabó. No podemos ser todólogos, no somos polímatas. A final de cuentas, cada quien se dedica a una instancia diferente. Que se presenta un desacuerdo, bueno, vamos con un especialista en la materia denominado mediador, y es el que precisamente trae aquí estos cubitos del plan. Nos vamos a la siguiente. Ya ahí encontramos lo que viene siendo el escenario de la mediación, constituido por tres personajes. Parte A, que es mediado A, parte B, que es mediado B. Ambos traen intereses, ambos son negociadores, pero ¿qué creen? Buscan un mediador para que los oriente, para que sea esa lucecita que podamos traer dentro de esa oscuridad o esa situación tenue que necesitamos que nos ilumine para buscar una solución. Y ese es el mediador. El mediador debe de ser ético. El mediador debe de tener conocimientos en la materia, repito. El mediador debe de estar preparado. El mediador debe de saber de comunicación, de negociación. Ese es el mediador, ¿sí? De igual manera, todos los mediadores son diferentes. Ningún mediador es igual a otro. Todas las sesiones de mediación son diferentes. Ninguna mediación es igual a la otra. Es decir, aquí lo que necesitamos y lo que impera para que uno diga es un buen mediador es la preparación. Son los resultados. Es el cómo queden satisfechas las partes. Y para que digamos que es una excelente mediación, obviamente es porque tiene los resultados, y repito, que sean sostenibles.
No al rato vamos a tener a la semanita una persona que, oye, fui la semana pasada a una mediación contigo y me va a andar tocando la puerta. ¿Qué crees? Falló. No, tienen que ser sostenibles, ¿sí? Tienen que trascender esos resultados, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, ya el mediador lo que hace es darle un acercamiento a las partes, como podemos ver en la penúltima imagen. Ellos ya comienzan a platicar, ya comienzan a ser prácticamente orientados, ya comienzan a ver cuáles son sus intereses, comienzan a ver sus inquietudes, sus preocupaciones, cuestiones emocionales, y ya por último todo se cierra en un acuerdo. En términos muy generales, eso es una mediación, y es a lo que los estamos invitando de una manera muy práctica. Ahora, pasan por un proceso. El proceso es práctico, flexible. ¿Por qué práctico? Basta con que vengas a platicar, simple y sencillamente exteriorices tu situación. ¿Por qué flexible? A través de una organización que vamos a tener simple y sencillamente con los horarios. Ya con eso tenemos flexibilidad. El mediador de inicio va a dar las cartas sobre el asunto, va a explicar en qué va a consistir la mediación. Y también, ¿qué creen? El mediador también puede aportar. Aquí la finalidad es crear un escenario armónico, un escenario equilibrado, que sea propicio para la creatividad. Y eso es la mediación, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente. Bueno, de igual manera tenemos algunas características o algunos elementos que de igual forma constituyen a esta materia y que no podemos ignorar, ¿sí? Por eso dice, tenemos muchas etiquetas, tenemos muchas definiciones, aunque con una similitud de características. Siempre son las mismas características. Y es lo que hace que la mediación sea auténtica. En la primera tenemos un tercero involucrado, va rapidito. Es el mediador, es el orientador. Sin ella, simple y sencillamente la mediación, sin él, es negociación. Segunda, que sea no adversarial. No adversarial es pacífica, no violenta, no vienes a competir. Tercera, alternativo, repito, venimos a sumar, venimos a incorporarnos. Hey, Poder Judicial, yo te vengo a ayudar. Yo no vengo a desplazarte. Claro, tengo más bondades que tú. Bueno, aquí entre paréntesis, que no nos escuchan. Pero al final de cuentas, sí, tiene muchas bondades. Siguiente, busca y encuentra soluciones. Digamos que las propias partes son los que ellos mismos de manera autocompositiva van a buscar todo esto y van a encontrar soluciones. Y créanme que las van a encontrar, ¿sí? Siguiente, un escenario constructivo. Todo parte aquí de la premisa de que estamos colaborando, de que traemos nuestra parte del rompecabezas y para que salgamos avantes prácticamente en esa resolución necesitamos construir. Siguiente, colaborativo, va empatado con el primero. Si no lo hacemos de manera colaborativa y lo único que hacemos es competir, pues en lugar de que crezca, va decreciendo. Siguiente, no podemos ignorar que es una negociación. Hay intercambio de intereses, intercambio de necesidades. Lamentablemente hablando, existen actitudes y posturas que hay que dirimir y hacerlas a un lado, ¿sí? Porque muchas veces entorpecen el asunto, pero no deja de ser una negociación. Siguiente, voluntariedad. La reina de los principios. No hay más. Si no hay voluntariedad, no hay nada. Es más, yo ni siquiera estaría platicando aquí. La voluntariedad es desde el inicio, desde el momento en que vamos a solicitar el servicio, desde el momento en que las partes están inquietas, desde el momento en que las partes entran a proceso y ¿qué creen? Construyen, desde el momento en que van generando ideas y aterrizan un acuerdo. Y por último, desde el momento en que ya tienen ese acuerdo, lo cristalizan y lo vuelven un convenio, un documento instrumental que se llama convenio de mediación, el cual simple y sencillamente lo que va a hacer es generar responsabilidades en las partes. Y también hay voluntariedad ahí. ¿Voluntariedad de qué? De respetar el convenio. Sencillo. Siguiente, imparcialidad. El mediador está a favor de los dos, no se inclina más con uno que con otro. Yo como mediador me interesa que tú llegues a ese acuerdo, me interesa que los dos salgan avantes, salgan satisfechos, que vayan a su casa y regalarles esa tranquilidad. Neutralidad, ya lo dijimos, yo como mediador no puedo decirles qué hacer, por eso ustedes mismos lo van a aterrizar. Oralidad, simple y sencillamente decimos, todo aquí es a través de la comunicación. Nosotros lo vamos a platicar. Inapelable, si nosotros como mediador lo estamos construyendo, caray, ¿cómo que va a ser apelable? Creativo, a través de nuestra imaginación. Multidisciplinario, la mediación requiere de muchas materias. Psicología, comunicación, psicología, sociología, pedagogía, derecho y algunas otras también materias afines. Entonces, aquí la finalidad es que la mediación se abraza de todas ellas. La mediación es más que enriquecida. Y mientras más enriquecida sea la mediación, más le podemos aportar a las partes, más podemos ayudarlos. Estrategia asertiva. Vamos a apoyarnos de herramientas
técnicas, ¿sí? Y algunas estrategias que vamos a aportar en el momento adecuado, con la persona adecuada y de la forma adecuada, donde la finalidad sea construir y obtener excelentes resultados. Comunicación. La comunicación es baluarte, lo es todo. ¿Sí? De hecho, los mismos silencios son parte de la comunicación también. La comunicación es transmitir mensajes con objetivo. ¿Sí? Si en este caso no se cumple el objetivo, pues mi mensaje tengo que hacer algo con ese mensaje. Legitimidad. Hay una ley de por medio. Hay una norma de por medio que respalda y cobija prácticamente la mediación. Auténtico. ¿Es universal? La mediación se encuentra en cualquier lado. Es una negociación prácticamente la mediación. Ambiente armónico. Si no lo tenemos, vamos a andar como perros y gatos. Existe un desacuerdo o un interés que construir. Dentro del desacuerdo, pues estamos hablando que es cuando ya existe pues, prácticamente el conflicto, pero también, ¿qué creen? También la mediación sirve para construir y lo vamos a ver más adelante. En pocas palabras, por eso la mediación es auténtica y pudiéramos definirla de 1000 formas. De hecho, cada uno de nosotros pudiéramos tener alguna definición de mediación. A mí ahorita se me ocurre, no sé, que pudiera ser una negociación asistida por un tercero involucrado, denominado mediador, ajeno a los intereses de las partes, que a través de la comunicación y de herramientas o estrategias asertivas los acerca para que busquen y encuentren una solución. Y de igual manera, esto lo hacen, digamos, también procurando las relaciones, una cuestión también importante. Y esto lo hacen a través de un proceso práctico, pacífico, legítimo, voluntario, bla, 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 bla. La mediación no puede ignorar estas características. ¿Sí? Continuamos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué sirve la mediación? La pregunta del millón. ¿Sí? Sirve porque estamos diciendo esto y aquello, pero yo creo que lo primero, y es la pregunta matona, ¿qué me puede aportar una mediación? Bueno, 3 situaciones medulares. La primera, solucionar disputas, desacuerdos, controversias, conflictos, como queramos llamarle, no importa. Existe la cuestión gradual. Claro que existe la cuestión gradual, ahorita lo vamos a ver. Pero a final de cuentas, mitigar, solucionar esa situación de desacuerdos. Generar acuerdos, porque es el que prácticamente va a cerrar con un broche de oro esa solución. Muy importante. Tercero, no menos importante, procurar las relaciones interpersonales. ¿Sí? Eso es lo que pretende la mediación. Hay modelos de mediación para cada una de ellas. Eso lo vamos a ver en otras presentaciones, porque ahorita el tiempo no me permite. Pero existen mediaciones que les interesan nada más los acuerdos. No les interesa tanto el lado emocional. A diferencia de otras que les interesa más el lado emocional, procurar las relaciones, mitigar los conflictos y no tanto generar un acuerdo. Qué curioso, ¿no? A lo mejor estaríamos hablando de familiares, a lo mejor alguien que tenga una situación emocional enraizada, que lo único que le interesa es recuperar esa relación. También para eso sirve la mediación. Sin embargo, cuando atendemos estos 3 ejes, esa es la mediación ideal de cualquier mediador. Estamos cumpliendo con los 3. Continuamos. Bondades de la mediación. Bueno, ya vimos características que no es lo mismo que las bondades. La bondad es lo primero que nos da un protagonismo. El escenario, la mediación es del mediador. Perdón, de los mediados. Es del mediador y los mediados. ¿Pero qué creen? Más de los mediados. Este fenómeno pertenece a los mediados. Los mediados son los protagonistas. Los mediados son los anfitriones. Que el mediador te guía es otra cosa. Pero realmente es un método o un recurso elaborado, está muy ad hoc a lo que requieren las partes, que son los mediados. Es de ellos. Bienvenidos sean, ustedes construyanlo. Se les dan las herramientas suficientes. Ten tu pieza de rompecabezas, ponte a armarlo. Eso es la mediación. Autocompositiva, ya lo dijimos, las partes, ellos mismos solucionan. Práctica, también ya lo dijimos, basta con que nos pongamos a platicar y busquemos soluciones. El gana-gana, excelente, el gana-gana. No gana, el hecho de ganar, de que yo gano, no implica que tú vas a perder. No te voy a estar pisando, vamos a salir bien los dos. Ahorra tiempos. Este es muy palpable, el ahorrar tiempos. ¿Sí? Se los voy a explicar de la siguiente forma. Ha habido casos, sobre todo en materia de intestados, donde las partes buscan solucionar. Pasan los tiempos, ya comenzamos a envejecer, ya nos salen canitas, ya nos sale más barba, ya estamos más viejitos, nos encorvamos,
digamos que como un ciclo que comprende la vida, fallecemos, viene nuestra descendencia, los hijos, tampoco solucionan, pasan por el mismo proceso, y de pronto a los nietos se les ocurre irse a un proceso de mediación, ¿y qué creen? En la mediación solucionaron máximo en 3 o 4 sesiones. Y déjenme decirle que una sesión de mediación máximo debe de ser de 2 horas y media, máximo, ya así exagerando y a lo mejor haciendo amigos de 3 horas, máximo, por sesión. ¿Sí? A lo mejor un asunto se puede arreglar en una sesión. A lo mejor necesitamos invertirle un poco más por lo complejo de la situación, por lo complejo de las partes. A lo mejor también depende mucho del mediador. Depende de la cuestión circunstancial. Lo que sí nos dice la ley de mecanismos de nuestra localidad, que nos dice que entre mediación y mediación no debe ser un máximo de 15 días. Pero en este caso también el mediador trae, digamos, la libertad de organizar y los mediados también de organizarse con él. Entonces, eso es ahorrar tiempos, ¿sí? Créanme que son dimensionales el ahorro de tiempo. Menos costoso. Desde el momento en que ahorramos tiempos, pues por consiguiente, por ende, es menos costoso, ¿sí? No andamos sangrando tanto, ¿sí? Lo que hacen los mediadores es generar un plan de acción, el cual lleva una cotización, y sobre ese plan de acción nos enfocamos. Así de práctico es. Flexible. Las partes de igual forma, ¿sí? En este caso, lo que hacen también es aportar a cómo vamos a llevar a cabo el proceso. Obviamente que no se nos trepen, porque ya sabemos que el ser humano es muy especial y quiere todo. Quiere algo y le regalas una escalera y quiere más escalones. Pero al final de cuentas es flexible siempre y cuando sea permisible. Siguiente, confidencial. Pues digamos que dentro de lo confidencial, esto es lo que buscan mucho las empresas y también Las Vegas. Digamos que lo que hacemos en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿sí? Igual aquí, todo lo que prácticamente nosotros hagamos en la mediación se queda en esas 4 paredes. Para las empresas es importante, ¿por qué? Porque simple y sencillamente nosotros estamos, pues, cobijándolas. Existe el secreto empresarial, independientemente hablando de que ellos tengan la razón, existe la reputación, ¿sí? Genera confianza. Es importante arrancar la confianza. Transparente, las partes lo construyen. Fortalece las relaciones interpersonales, ya platicamos de eso. Crea acuerdos sostenibles también. Garantiza el cumplimiento. Esto lo hace a través de un convenio, el convenio de mediación. Las partes se comprometen, pero ¿qué creen? La mediación es práctica, la mediación es flexible, la mediación es agradable, es más que romántica, pero de igual manera tiene el mismo peso que un litigio. Tiene el mismo peso que una sentencia. El convenio de mediación pesa exactamente lo mismo y tiene los mismos efectos jurídicos que una sentencia, ¿sí? Entonces, podemos jugar un poquito con la mediación, pero tampoco podemos jugar con responsabilidades. No necesitamos un litigio, digamos que es el atajo a la mediación, y no genera desgaste mental, emocional o incluso físico, ¿sí? Todo es armónico. Continuamos. Las partes, ¿quiénes pueden participar? Pues todos pueden participar en una mediación. Podemos ver desde la parte central, donde el mediador sostiene la solución y los problemas. Es la parte medular, ¿sí? Sin él, regresamos a que es negociación, no mediación. En la parte de abajo, ¿quiénes pueden someterse a una mediación? Quien quiera. Lo podemos ver en la parte de abajo, donde aparecen todas las profesiones. En la parte inferior derecha, tenemos a una familia. La familia, todos pueden someterse a una mediación. Solo que la situación con las personas de tercera edad y con los pequeñines es un poquito delicada. Aquí necesitamos de un representante legal, ¿sí? Ellos tienen capacidad de goce, pero no tienen esa capacidad de ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos que alguien nos ejercite esa situación, ¿sí? En la parte de arriba tenemos una pareja, que es lo habitual. Más arriba tenemos la empresa, que es lo que vamos a ver ahorita, que simple y sencillamente se resume en la persona moral, también a través de representante legal. Y haciéndonos hacia la parte izquierda, tenemos todas las naciones, todos los países, todos son bienvenidos a una mediación. Repito, independientemente hablando de que la mediación sea normada por una ley, no deja de ser universal. Es un método para poder platicar, para poder negociar y para poder sacar resultados de manera universal. ¿Necesito una mediación? ¿A dónde voy? Bueno, puedes irte en el caso local, en el caso de mi país y de mi estado, que es Monterrey, Nuevo León, México. En este caso es en el Instituto de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que es por parte del Poder Judicial, es por parte del Consejo de la Judicatura, es el sector público, es prácticamente la mamá de los pollitos, ¿sí? Y tiene sus unidades. Las unidades son aquellas que de forma estratégica va sacando y dice, tú vas acá, tú vas allá, tú vas acullá, no hay ningún problema. A final de cuentas, lo importante es lo funcional.
vamos con los municipios en la parte central. En los municipios también, cada municipio, bueno, no todos, porque todavía hace falta rellenarlos un poquito, ¿verdad? Pero también los municipios, digamos que también tienen este servicio. En la parte superior izquierda, las universidades, la academia, ¿por qué no? También ellos lo tienen. Y en la parte de hasta abajo, los centros privados, como es el centro de mediación privado, ¿sí? Bueno, basta con que, ¿cómo lo solicito? Basta con que te presentes, expongas tu situación, te entreviste un mediador, evalúes si puede ser susceptible de ser llevado a mediación o no, te diga, perfecto, es susceptible. ¿En qué se basa para decir puede ser mediación? O puedo generar un proceso de este caso que me están trayendo. Primero, que sea una situación susceptible de convenio. ¿Qué quiere decir? Que sea real, que no sea utópico, que no sea una situación donde vamos a estar negociando que el caballo alado, llamado Pegaso, y que a lo mejor un elefante rosado, o a lo mejor, no sé, algunas otras situaciones un poquito fuera de contexto. Que sea real, que esté en el comercio, que esté normado, que esté también dentro de la sociedad. De igual manera, no altere el orden público, no altere o no violente una ley y no daña a terceros. Continuamos. Alcances y delimitaciones. Dentro de lo que son los alcances, la mediación, como dijimos hace un momentito, pues entabla lo que es un proceso y el resultado, buen resultado de ella, es un convenio. Es un acuerdo transformado en convenio. Entonces el convenio tiene muchos alcances. El convenio, repito, tiene exactamente el mismo peso que una sentencia emitida por un juez. De hecho, el mismo juez la homologa. ¿Qué quiere decir homologar? Quiere decir que le da el mismo grado, el mismo peso, y lo eleva a categoría de cosa juzgada. Quiere decir que es ejecutable. Entonces, esos son los alcances que tiene una mediación. Las delimitaciones. Dentro de las delimitaciones, pues simple y sencillamente cae en todos lados la mediación, salvo en los casos que ya expresamos. Me atreveré a decir, como dice la balanza aquí abajito, mediación y litigio tienen exactamente los mismos efectos jurídicos. Son cuestiones de formas, pero en el fondo es lo mismo. La forma, el litigio, ya sabemos las características, la mediación es el atajo. Siguiente, autenticidad y legalidad. La mediación, ya lo dijimos, es universal totalmente, ¿sí? Digamos que sus bases las tiene la negociación, pero donde tenemos un tercer involucrado, ya le llamamos mediador o ya le llamamos mediación. La legalidad, obviamente toda sociedad, dentro de su constitución, dentro de su ejercicio, pues necesita un orden, obviamente. Y dentro de que se aparecen figuras como tales, como la mediación, dentro de esos fenómenos, pues tiene que regularla, tiene que institucionalizarla para tener también un orden, para tener una respuesta correcta. Entonces, pero no por eso deja de ser auténtica. A mí me gustaría que hiciéramos la diferencia entre auténtico y legal, ¿sí? La mediación no deja de ser universal. Dentro de lo que viene siendo, ¿cómo nace la mediación? Nace por conflicto, ¿sí? Ya lo dijimos, por un desacuerdo, donde nosotros no podemos escapar de ella, no podemos darle la vuelta, no podemos darle la espalda. Nosotros somos entes que traemos arrastrando desacuerdos, ¿sí? Y qué mejor que agarrar el toro por los cuernos y agarrar el conflicto dentro de su escalada que comienza con una discrepancia de ideas, porque todas las personas pensamos diferente. Cada cabeza es un mundo, lo hemos escuchado de forma coloquial. Cada mapa mental es un mundo, como dirían los lingüistas o los programadores neurolingüistas. ¿Sí? Cada modelo, cada mapa mental es diferente. Ninguno se parece al otro. Todos tenemos diferentes perspectivas. Todos, cada vez que tenemos contacto con una naturaleza o con un universo, percibimos las cosas de diferente forma. Entonces, todos pensamos diferente. De ahí partimos. De ahí parte, continúa con un desacuerdo, posiblemente con una disputa. Más adelante sigue creciendo hasta llegar posiblemente, si no lo atendemos, porque también aquí es importante atenderlo. Por eso digo que el conflicto, por lo general uno dice, desde chiquitos nos decían, oye, aléjate de los conflictos, oye, que no tengas conflicto con tal personita. Sí, pero nos fuimos generando a través de la costumbre, pues prácticamente una situación negativa del conflicto. Pero ¿qué les parecería a ustedes si yo les dijera que el conflicto es tal cual neutral? El conflicto es neutral. Y con un buen abordaje o una buena canalización, el conflicto puede llegar a ser positivo, porque permite el cambio. Y un cambio positivo. Puede ser la llave para un cambio. Entonces el conflicto prácticamente trae esas características que si lo atendemos bien, pues tenemos una mejor respuesta. Si lo atendemos mal o no lo atendemos, se puede empeorar hasta llegar a ser hasta violencia, crisis y a lo mejor hasta guerras, ¿sí?
Y si, eso en caso de que, no de que lo atendamos mal. Y si no lo atendemos, se puede enraizar. Entonces, ahí es donde entra prácticamente la mediación, cuando ya existe un conflicto, pero también de forma constructiva. ¿Qué es lo que pasa? Sobre todo en las empresas, ¿por qué no? Tenemos esa discrepancia de ideas. Vamos a llamarle no discrepancia, enriquecimiento de ideas. Cada quien tiene sus propias ideas. ¿Qué pasa si a lo mejor yo estoy generando un plan, un proyecto, y a lo mejor yo digo, oye, ¿qué crees? Vamos a construir un buen plan entre los dos porque me gustan tus ideas. ¿Y qué te parece si las sumamos a las mismas, a las mías? Hacemos sinergia y de ahí podemos sacar una idea en común. También la mediación sirve para eso. También sirve para construir. Y de igual manera podemos meterle una cláusula compromisoria que diga, oye, si en el futuro a lo mejor no estamos del todo de acuerdo, pues ¿qué te parece si nos sometemos a un proceso de mediación? Y ya con eso estamos del otro lado. Bueno, escenario de la aplicación. Prácticamente hay muchos escenarios, ya platicamos de ellos, materia familiar, materia vecinal. Vecinal es cuando pues tiene que ver con la armonía prácticamente con la cual convivimos, no podemos ignorar que tenemos un vecino al lado, tenemos un perrito, tenemos un arbolito, tenemos ruido, tenemos limitantes, tenemos muchas cosas. Al final de cuentas también materia de comercio, en la parte de abajo tenemos materia agraria, donde también ahí puede ser aplicable la mediación, al igual que en materia ecológica. En materia agraria, ¿en dónde? Pues dentro de a lo mejor de lo que viene siendo la producción, los terrenos, las regularizaciones, en materia a lo mejor ecológica, ¿en dónde? A lo mejor en los impactos ambientales, construcciones, todo eso. De aquí nos vamos directamente con Carlitos Marx, que dice, bueno, también yo quiero estar aquí, ¿qué onda? Yo también quiero ser mediador. Bueno, también la mediación es para materia laboral, ¿sí? En la parte de abajo tenemos para lo que viene siendo el materia civil, todo lo que tenga que ver con derechos, obligaciones y lo que viene siendo con pues bienes muebles, bienes inmuebles y todo eso. En la parte central tenemos lo que viene siendo también la parte penal, donde aquí es un poquito más delicado. ¿Por qué es delicado? Porque simple y sencillamente estamos hablando de que no todos los delitos o aquellos actos tipificados como tales pueden ser llevados a una mediación. No es lo mismo mediar a lo mejor una difamación, una calumnia, una lesión en menor grado, algún robo, a estar mediando un secuestro, un homicidio, a lo mejor una violación. Entonces, aquí depende, es muy circunstancial, ¿sí? Es el más examinado. Y de igual manera tenemos también el campo académico, donde podemos mediar entre alumnitos de una manera, vamos a llamarle proporcional, de acuerdo a su entendimiento, ¿sí? A sus enseñanzas, también entre maestros, entre padres de familia, un maestro, y aquí podemos hacer una mezcla de todo. Pero el que nos trae aquí prácticamente es la mediación corporativa, y es la que vamos a ver ahorita. En la mediación corporativa tenemos como actividades que, pues podemos en este caso abordar desacuerdos laborales, ese ambiente que nosotros tenemos entre trabajadores, patrones, y qué mejor que tener un excelente ambiente laboral, ¿sí? Reestructuras internas en la empresa. Estamos hablando de una construcción, aquí estamos atendiendo el modelo constructivo, todo lo que implique un plan, un proyecto, sirve también la mediación para ello. Desacuerdo y construcción de proyectos con otras empresas, no nada más con la mía, no nada más de forma interna, también externa. Alianzas con otras empresas, ¿por qué no cerrarlas a través de una mediación? ¿Por qué no a través de un convenio de mediación que es práctico, es transparente, es cultura de paz? Le estás regalando a la otra empresa tranquilidad, ¿sí? Le estás regalando confidencialidad. Siguiente, recuperación de cartera, también puede servir. ¿Que debes un poquito? Bueno, también ahí entra la mediación, ¿por qué no? ¿Sí? Siguiente, fortalecimiento de las relaciones e intereses laborales. También ahí puede servir, al igual que todo lo que implique una construcción y un arreglo de desacuerdos en dicho ambiente, ¿sí? Digamos que la mediación vino para llegarse, digo, para quedarse, ¿sí? Un ejemplo, en Nuevo León, a nivel, o más bien a nivel República Mexicana, la mediación es aplicable en Infonavit, ¿sí? En el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es aplicable la mediación. Y pregúntenme si es funcional. Llevo apoyándolos desde el 2010 y es excelente. Hasta la fecha seguimos haciendo mediaciones en Infonavit y tiene los mejores resultados. Apoya a los acreditados a que simple y sencillamente continúen con sus pagos, continúen con la tranquilidad de sus viviendas. Y al Infonavit, pues simple y sencillamente a conservar una relación con los mismos. Ha dado excelentes resultados. Dentro de los beneficios, pues digamos que el momento que tenemos un mediador, pues qué mejor que dentro de las negociaciones que sean asistidas.
que sean orientadas, supervisadas por un experto en la materia. A lo mejor si salimos en un 100% dentro de una situación efectiva, con un mediador vamos a salir al 150. ¿Por qué no? ¿Por qué no exploramos? ¿Por qué no nos atrevemos? Crear negociaciones confidenciales, firmes, sostenibles y confiables. Son las características de la mediación. Crear o en su caso fortalecer las relaciones entre los involucrados. Créanme que la mediación, sobre todo en este rubro, tiene excelentes resultados. ¿Sí? Siempre, si de plano no tenemos la relación, terminamos siendo amigos. Siguiente, evitar el desgaste emocional y mental de los involucrados. Es un desgaste, porque siempre traemos la postura del clásico, sin agredir, vuelvo a lo mismo, yo también soy abogado, del clásico abogado. Yo traigo bien aterrizado cuáles son mis intereses, esto, pero hay que atrevernos a bromear, hay que atrevernos también a hacer un escenario el cual sea plausible para una situación, obviamente, de negociación. ¿Por qué no? ¿Por qué no traerlo a colación? ¿Por qué no atrevernos a hacer un escenario más agradable? ¿Sí? Crear con los involucrados una mayor formalidad al momento del cierre de acuerdos. Tienes un convenio de mediación y el cual de alguna manera también es avalado por un poder judicial. Desde el momento en que tú eres un mediador certificado, quiere decir que tú das garantía de lo que es tu servicio. Y si de él emana prácticamente un convenio de mediación, quiere decir que te da la fortaleza, te da la confianza y también te da la formalidad. Regresamos con generar alianzas. También generar alianzas para eso sirve, son los beneficios. De igual manera, también da garantía de cumplimiento, ¿sí? Regresamos con el convenio, que mejor que lo que estás firmando, pues trasciende, te da la tranquilidad de que es significativo, ¿sí? Y de que no te van a salir con alguna movida, ¿sí? Siguiente, crear un ambiente más productivo y armónico, ya hablamos de eso, solucionar conflictos internos también, disminuir los tiempos y los costos, más que importante, digamos que son recursos que involucran mucho a una empresa. Evitar el litigio, vete a lo práctico. Volvemos a lo mismo, el litigio no es que sea malo, es profesional, pero de igual forma las características a lo mejor que nosotros necesitamos dentro de una practicidad no son las del litigio. Procurar el factor humano y ¿qué creen? También suma a la imagen de la empresa. Imagínense una empresa, es que yo para mis negocios tengo un mediador certificado o tengo contratado un centro de mediación certificado. ¿Qué creen que tengo contratado al centro de mediación privado SADCB, al CMP? Y no me canso de ver a Jorge Treviño nada más. Imagínense nada más. Entonces, puede sumar también a la causa. Algunas preguntas, pero yo creo que estas son algunas preguntas, me interesaría más atender las del quórum. Estas son algunas preguntas que tienen que ver prácticamente con cuestiones de autenticidad, de por qué ha puesto la mediación, por qué es funcional, y de igual manera por qué es legítimo y cuándo comienzo a ver resultados. Pero me interesa más ver las del quórum. Esto sería prácticamente mi presentación. Atiendo preguntas, atiendo inquietudes. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por su ponencia súper interesante, este cambio de paradigma de lo que es la mediación. Es un aporte, como dice usted, es una suma. Y en este momento voy a leer los comentarios de las personas que nos están viendo. Dice, excelente, gracias. Gracias, Jorge, dice Liz Lechuga, gracias, eres brillante. Mediador le manda una sonrisa. Jade Hernández, excelente ponente. No, es que está fabulosa. Muchísimas gracias. Mediador, dice felicidades, muy constructiva su exposición. Y pues yo los invito a que hagan sus preguntas, aprovechemos al ponente, porque este tema es de veras súper importante. Como dice él, viene a sumar tanto en empresas, educación, a todos los niveles. Así que aprovechen y hagan sus preguntas. De igual manera, se nos pueden proporcionar su correo para que el que está presente y los que nos van a ver de manera en grabación se pueda comunicar con usted y pueda aclarar todas sus dudas. Perfecto, claro que sí, con mucho gusto. Aquí muestro algo de publicidad de quiénes somos como centro de mediación privado. En la parte inferior vienen algunos datos con muchísimo gusto para aquellas personitas que desde a lo mejor una plática de café, no hay ningún problema, hasta una cuestión de algún servicio, lo que necesiten, alguna orientación, para eso estamos, ¿sí? Es parte de formar un equipo. Ok, dice aquí,
Blanca Terán, doctor, muchas gracias, muy interesante. Tenemos aquí, dice Lisset López Sánchez. ¿Existe algún formato o partes que deba tener el convenio si se establecieron de manera interna en la empresa entre departamentos? Digamos que aquí la mediación, en cuanto a los formatos, el convenio de mediación es muy práctico. El convenio de mediación tiene un formalismo. Parte de lo que viene siendo un encabezado, continúa con algo de antecedentes, más adelante con algo que tenga que ver con lo que las partes, digamos, consienten, y de igual manera concluye con lo que viene siendo las cláusulas. Sí, la verdad es que es muy práctico. Y obviamente el cierre con las firmas de los protagonistas. ¿Sí? Es muy práctico al grado de que tanto es práctico el proceso como es práctico también el convenio. Repito, la practicidad no lo reduce en cuanto a efectos jurídicos, ¿sí? Hay que atender, obviamente, las leyes, no hay que ignorar que dentro de la construcción de ese convenio, primeramente de ese acuerdo antes de llegar a ser convenio, nosotros estamos sujetos a un marco jurídico. Tampoco podemos hacer lo que queremos porque decimos vamos a mediación. No, la mediación es la forma, pero también hay que respetar la normatividad. No podemos ignorar que vivimos en una sociedad y que tiene reglas, tiene normas. Entonces también hay que atender el lado legal, también hay que aterrizar artículos. Si estamos hablando de un terreno, pues obviamente hay que atender el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, entre otros. ¿Sí? Si estamos hablando de materia penal, el Código Penal. Si estamos hablando de materia administrativa, la norma administrativa. Depende de qué estemos hablando, lo que hacemos es cobijarlo, cobijar esa mediación de este marco jurídico para fortalecerla. ¿Sí? Eso es lo que hacemos para que rindan esos efectos jurídicos. Entonces, tal cual un formato así, el formato, digamos, se va dando, ¿sí? Atendiendo estos puntos. ¿Sí? Y obviamente, una vez que tenemos un convenio, tiene que ser ratificado ante una autoridad competente en la materia. En el caso de Monterrey, Nuevo León, y que es México, es a través, ¿quiénes ratifican? ¿O qué es primeramente ratificar? Ratificar es observar que todo está bien, observar que no estás alterando el orden público, ni la ley, ni tampoco violentando a terceros con ese convenio. Y que es susceptible porque es real lo que tú estás trayendo a colación ese convenio. Entonces, es importante que atienda todos estos puntos, lo revisa la autoridad competente, les pregunta a las partes si el proceso se llevó de manera correcta, si están de manera voluntaria, y lo que hace es firmarlo. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya estoy avalando que todo se hizo de forma correcta. Y es una autoridad. Y en el caso de Monterrey, es con el director del Instituto de Mecanismos de Solución de Controversias. ¿Sí? En algunos casos con notarios públicos, ¿sí? Y algunas otras autoridades también afines, ¿sí? Pero sí es ante autoridad. Entonces, eso es prácticamente el candado o es uno de los filtros que nosotros necesitamos para decir, primer filtro son las firmas, segundo filtro viene siendo la ratificación. Y en caso de una irresponsabilidad o incumplimiento dentro del convenio, entonces ya se sanciona ante la autoridad competente, que puede ser un juez en la materia, ¿sí? O el mismo director del Instituto de Mecanismos. Pues muy clara la explicación, doctor. Muchísimas gracias. Yo creo que todos quedamos complacidos aquí con su ponencia muy clara, muy buena. Pues ahora sí que quedamos en espera de una próxima vez, porque la verdad que es muy bueno escucharlo. Y pues yo los invito a todos que continúen con nosotros y no sé si quiera decir algo ya nada más para cerrar, despedirnos y que tengan excelente día a todos. Pues nuevamente agradezco a CEDIA, nuevamente agradezco al público, agradezco porque están aquí prácticamente con un servidor. Siempre yo le he comentado, llámese a mis conocidos, a mis alumnos, a mi grupo, que este tipo de situaciones las formamos todos, ¿sí? Todos ponemos nuestro granito de arena y la finalidad es aprender todos de todos, ¿sí? Entonces aprecio mucho su interés y pues quedamos para la siguiente. Muchas gracias, Jessica.
Muchas gracias a todos. Saludos a conocidos, saludos a familia también. Aprovecho. Me ha parecido una experiencia muy interesante con toda la formación que nos han dado sobre todo el tema del manejo del paradigma, con los cursos de rompe paradigma. Es un tema muy interesante y sobre todo cuando los compartes con otras personas porque te das cuenta que todos estamos viviendo el día a día con el estrés y nos basamos en reglas sociales y en base a lo que tenemos que hacer, lo que nos imponen a hacer, lo que nos imponen a pensar y nunca nos detenemos a pensar en qué quiero hacer, hacia dónde voy, qué quiero lograr. Rompe paradigmas superó mis expectativas. Son muchas emociones, de hecho las recuerdas y vuelves como que a vivirlas. Descubres cosas que no sabías, recuerdas otras, te das cuenta qué es lo que te falta trabajar, te das cuenta qué es lo que importa, ¿no? Para ti en tu vida. Superó expectativas que tenía acerca de los procesos de la mente, de cómo por alguna u otra forma el contexto de la familia, el contexto de las creencias te van llevando a limitaciones. Que hay mucha gente que busca tener la confianza de la seguridad, el salir de tu zona de confort, o sea, de ser emprendedor, de que puedes lograr cualquier cosa, pero siempre y cuando tengas la decisión y tengas la confianza contigo misma de que lo puedes lograr. Salía el liderazgo que tú llevas adentro y lo podías desempeñar. Había ejercicios donde hacías introspección en tu persona, ¿sí? Conocías tus áreas de oportunidad y es algo bien importante conocerlas porque sabes de dónde tienes que partir para salir adelante. Tienes un proyecto de vida que está pendiente, Rompe Paradigmas te va a ayudar precisamente a encontrar ese camino, a planearlo e ir hacia tu objetivo. No es solo un taller, es todo un entrenamiento de vida que no te puedes perder.